Bienvenidos al canal en el que exploramos el lado oscuro de la naturaleza humana y descubrimos las historias detrás de crímenes impactantes. Hoy hablaremos con ustedes sobre cómo un feto provocó una muerte cruel y cómo la diferencia de edad todavía juega un papel importante en el amor. Si les gustan las historias que revelan la profundidad de las emociones humanas y las consecuencias de violar las normas morales, están en el lugar correcto. En este episodio, nos esperan terribles secretos entre un adolescente y un oficial y cómo la amistad se convirtió en sentimientos, lo que llevó a terribles consecuencias y a un cruel ajuste de cuentas en el amor. Y cómo un niño descuidado pudo influir en el destino de dos personas que juraron estar juntas por el resto de sus vidas. Sarah Reynolds tenía tan solo 17 años, apenas había entrado en la edad adulta, pero exudaba una inocencia que solo podía provenir de una persona que todavía estaba aprendiendo las reglas del juego en este mundo. Era tranquila, tímida, reservada y no buscaba ser el centro de atención. Tom Foster, el esposo de Julia. Tom es un hombre de negocios muy trabajador que ha dedicado su vida a sacar adelante a su familia. Un hombre de rutinas y valores, Tom confiaba completamente en su esposa, sin sospechar nunca la oscuridad que se escondía justo debajo de la superficie. ¿Quién habría pensado que una niña como Sarah pudiera contener secretos tan grandes? Todo comenzó de manera bastante inocua. Sarah Reynolds, como estudiante de secundaria, comenzó a trabajar en un restaurante local donde Bill cenaba a menudo. El sheriff Bill Dixon tenía 50 años, pero parecía joven y atractivo a sus 50. Era un hombre que no podía hacer nada malo, al menos a los ojos de los habitantes del pueblo. El sheriff Bill tenía una familia, su esposa con la que llevaba casado 25 años y 2 hijos. Había servido a su comunidad durante más de 2 décadas, manteniendo la ley y el orden a su manera firme pero amistosa. Pero lo que la ciudad no veía, lo que nadie quería creer, era que Bill escondía un secreto peligroso detrás de su placa. En el pequeño pueblo de Cannelton, situado en el corazón de la América rural, donde todos se conocen por su nombre y los secretos deben permanecer en secreto, pronto estallará un escándalo que nadie podrá ignorar. Esta es una historia sobre amor prohibido, traición y violencia que sacudirá a la sociedad hasta sus cimientos. La trama se centra en un poderoso sheriff y un adolescente vulnerable cuya trágica relación termina en embarazo y asesinato. En el tranquilo y modesto pueblo de Cannelton, rodeado de colinas, la vida fluía más lentamente, lo que permitía a sus residentes disfrutar de la sencillez de la vida cotidiana suburbana. El pueblo, salpicado de casas encantadoras y parques frondosos, irradiaba calidez y tranquilidad, donde las familias se reunían en los restaurantes locales y los vecinos se saludaban calurosamente tras las vallas blancas. La familia Dixon era una de las familias respetadas de la zona, su casa estaba situada en el centro de la ciudad, de modo que en situaciones de emergencia y llamadas urgentes podían estar en el lugar del accidente. Su patio delantero, siempre inmaculadamente mantenido, demostraba el amor de Julia por la jardinería, una pasión que desarrolló para aportar belleza y color a sus vidas. Quería mucho a su familia y sus hijos también lo trataban con gran amor y respeto. Julia, vivaz y cariñosa, era fiel a su marido y a su familia con todo su corazón. Sus hijos también querían mucho a su madre y no permitían que nadie la ofendiera. Tenía una habilidad natural para encontrar puntos en común con la gente, y gracias a su trato amable, los hombres de esta ciudad a menudo se enamoraban de ella, a pesar de que estaba casada y no tenía hijos. Para el mundo exterior, ella era el vínculo que unía a su familia, convirtiendo la casa en un lugar de calidez y unidad. El hijo mayor, Liam, de 17 años, que había entrado en un periodo crucial de la adolescencia, encontró consuelo en la presencia de Sarah. Ella se convirtió no solo en una compañera de clase, sino también en una amiga con la que podía hablar de cosas que no le resultaban cómodas al hablar con su padre. Sarah lo escuchaba atentamente, lo alentaba en sus estudios, en sus intereses y lo ayudaba a enfrentar las dificultades habituales de la vida adolescente. Al principio, parecía que su relación se basaba en el afecto sincero y el apoyo mutuo. El hijo menor, Robert, iba a la escuela primaria, tenía 12 años, a menudo se quedaba con un amigo que era hijo de una amiga de su madre y rara vez iba a su casa. Pero bajo la apariencia agradable de esta familia encantadora y amigable, la familia comenzó a esconder deseos no expresados y emociones desconocidas. El papel de Sarah en la familia se volvió más complicado a medida que ella desarrolló un afecto más profundo y oculto por Bill. Se encontró disfrutando de los momentos en que estaban juntos, sus gestos y palabras adquirieron un nuevo significado, su atención se centró no solo en su bienestar, sino también en la sensación sutil y emocionante de que su presencia despierta algo más en él. Con el tiempo,
lo que comenzó como un vínculo amistoso se convirtió en algo prohibido, llenando a Sarah de emoción y culpa. Al principio, estos sentimientos parecían inofensivos, una fantasía interior que Sarah se convenció de que pasaría. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, había una sensación de misterio y peligro que amplificaba sus emociones. Bill, aunque tenía la edad suficiente para ser su padre, también percibía la complejidad de su relación, percibía los límites de su relación, pero no sabía cómo superarlos. La creciente intimidad se convirtió en un arma de doble filo, el afecto de Sarah rayaba en la obsesión y su comunicación estaba teñida de una sensación de atracción prohibida. La casa, que antes le servía de refugio, se convirtió en un lugar de emociones encontradas, donde Bill permaneció en el olvido, absorto en el trabajo y las obligaciones diarias. Julia amaba a Bill y confiaba en él, pero los cambios sutiles en su vida familiar lo perseguían, la mirada prolongada de Sarah y Bill, los susurros intermitentes, la risa momentánea que parecía inapropiada. Julia hizo caso omiso de sus instintos, considerándolo una relación natural de padre a hija, relacionada con la creación de una familia. Después de todo, Bill siempre quiso tener una hija y se concentró en mantener su rutina diaria habitual, sin darse cuenta de las corrientes más profundas que amenazaban su matrimonio y su familia. A medida que se acercaba el invierno, la atmósfera en la casa de los Dixon se volvía cada vez más tensa, y la calidez abierta que antes existía fue reemplazada por una tensión tácita. Julia no comprendía la actitud de Bill hacia Sarah, porque su hijo mayor, Robert, estaba profundamente enamorado de ella. El comienzo de la aventura, el doble papel de Bill como esposo y padre lo empujó en dos direcciones, ya que hizo todo lo posible por mantener la apariencia de una vida familiar ideal mientras ocultaba su afecto prohibido. Eran los días laborables del mes de mayo de 2021. A Julia le encantaba cuidar el jardín y las flores que había plantado en honor a su aniversario de bodas con Bill. Le encantaba la comodidad del hogar y siempre mantenía la casa ordenada y limpia. Todos los domingos, pasaba horas cuidando las plantas, quitando las malas hierbas y podando las flores, disfrutando del hecho de que eso le permitía administrar su hogar en paz. El interior se sentía con la misma preparación cuidadosa, las paredes estaban colgadas con fotos familiares, los trofeos y diplomas deportivos de Robert decoraban el pasillo y la estantería cuidadosamente ordenada de Bill ocupaba un lugar de honor en la sala de estar, y sus casas reflejaban su carácter serio y diligente. Bill, que en su día desapareció del trabajo con frecuencia, se convirtió en algo habitual en esta casa con el paso del tiempo en llamadas de emergencia nocturnas. Julia no tenía la atención que necesitaba y decidió conseguir un trabajo en un hospital local como enfermera. Envió a su hijo menor a casa de un amigo y Robert empezó a quedarse solo en casa con frecuencia. Este vacío emocional llevó a Sarah y Bill a una relación complicada y tácita. Su relación, basada en el vínculo inocente de un padre y la novia de su hijo, se hizo más profunda con cada mirada compartida, cada larga conversación. A la edad de 17 años, Sarah ya no era una niña, sino que se encontraba en el umbral de la edad adulta, superando las inseguridades y ambiciones de la juventud. Él se encariñó con Sarah, apreciaba su calidez y su disposición a escuchar, algo que su esposa rara vez permitía. Esbra, a su vez, sintió una extraña excitación por estar juntos, su afecto comenzó a ir más allá del cuidado amistoso, convirtiéndose en algo que ella sabía que era inapropiado, pero a lo que no podía resistirse. Después de que Julia consiguiera un trabajo, él rara vez estaba en casa y luego llegaba por la mañana a dormir y se iba para el turno de noche. Llegó el otoño y comenzaron los estudios de Robert y Sarah, él comenzó a llamar a Sarah a menudo a casa y el padre de Robert comenzó a quedarse en casa más a menudo, ya que comenzó a sentir celos de su hijo. A medida que el verano se convirtió en otoño, los dos se volvieron más cercanos. Sus conversaciones inocentes sobre la escuela y la vida familiar adquirieron un tono íntimo cuando compartieron pensamientos y sueños personales. Pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, por ejemplo, tocarse las manos mientras se ponía a la mesa o mirarse fijamente, comenzaron a llenarse de tensión. Sarah sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la atracción era embriagadora. Debido a las frecuentes ausencias de Julia, se convirtieron en un apoyo mutuo, llenando un vacío del que nunca hablaban en voz alta. El punto de inflexión llegó a finales de diciembre, y ese día cambió el curso de sus vidas para siempre. El 27 de diciembre de 2021, fin de semana de Navidad, fueron llamados a otra ciudad. Inicialmente, se supuso que Julia llevó a sus hijos a casa de su madre para celebrar el Año Nuevo allí. Robert quería quedarse con Sarah, pero ella dijo que iría a casa de su madre en otra ciudad.
Con la marcha de Julie y su hijo, los límites que antes los separaban se desdibujaron, el fino velo de la oportunidad y la tentación se disipó. Al parecer se juntaron y acabaron quedándose en casa para pasar juntos la Navidad. Pasaron tiempo comiendo juntos, manteniendo largas conversaciones junto a la chimenea y viendo películas hasta altas horas de la noche. La casa en sí parecía contener la respiración, la acogedora atmósfera familiar se transformó en un espacio lleno de poder tácito. Los sentimientos de Sarah, que antes estaban profundamente enterrados, empezaron a aflorar, y su conexión con Billy ganó independencia. La tranquila intimidad entre ellos alcanzó su clímax ese fin de semana, y la línea entre el afecto y el deseo finalmente se desdibujó. En aquella fatídica noche de Navidad, se abrió una puerta que ni Sarah ni Bill podrían volver a cerrar, y la relación aparentemente perfecta entre hija y padre se embarcó en el camino del cambio irreversible. Después de esas salidas navideñas, la atmósfera entre Sarah y Bill se espesó con una tensión nueva y peligrosa. La intimidad que compartían creó un vínculo mucho más profundo de lo que ambos esperaban, cambiando la dinámica de su relación de maneras inesperadas. Para Sarah, de 17 años, esta experiencia fue inolvidable. Habiendo cruzado el umbral de la comunicación con una persona a la que consideraba sabia y atractiva, se sintió encantado y anheló más atención e intimidad. Pero para Julia, la comprensión de lo que habían hecho fue como un relámpago de horror. Después de que su esposa Julia y sus hijos regresaran a casa, se dio cuenta de lo que había hecho. Y esa comprensión lo llevó a tratar fríamente a Sarah como a una verdadera hija. Comprendió que sus sentimientos podían arruinar a su hijo y a toda su familia, por lo que decidió enterrarlos para siempre y no volver a pensar en ello. ¿Y qué le pasó a Sarah? No quería aceptar su negativa y cada vez ansiaba más su atención. Como dicen, del amor al odio hay un paso. Pero en el caso de Sarah, este odio se convirtió en ira y comenzó a tener celos de su esposa. Comenzó a ir a la casa de Robert con más frecuencia, supuestamente para estar al menos lo más cerca posible de Bill. El frío mes de febrero del año 10 de 1022, cuando Robert fue al campo a buscar a su hermano y la esposa de Bill estaba en el trabajo, se quedaron juntos de nuevo para poner la mesa antes de la llegada de todos los miembros de la familia. Sarah decidió experimentar de nuevo esos sentimientos, lo que ocurrió durante el fin de semana de Navidad y se le pegó cuando estaba preparando la mesa para la fiesta. Pero Bill no le dio ninguna razón y le explicó con calma todas las razones por las que eso no debía suceder. Pero Sarah comenzó a amenazarlo, diciendo que le diría toda la verdad a su esposa y a su hijo, dejándolo así sin amor y sin familia al mismo tiempo. Bill sintió miedo de perder a su familia y su confianza. Después de todo, ella entendía cuánto lo amaban Julia y sus hijos. La vergüenza cubrió todo su rostro. Y era como si Sarah no estuviera sosteniendo palabras amenazantes, sino un arma. Bill se siente consumido por una oleada de ansiedad y temor tras la amenaza de Sarah sobre la historia de la traición. Una mezcla de ira y vulnerabilidad brota dentro de él, cada emoción luchando por dominar. Se siente acorralado, muy consciente de la potencial devastación que las palabras de Sarah podrían traer si ella sigue adelante. Cada día era una batalla psicológica, un tira y afloja entre mantener la fachada de su vida familiar y mantener a Liam lo suficientemente apaciguado para evitar que exponga la verdad. Por la noche, se quedaba despierta, dividida entre la culpa y la desesperación, su mente corriendo con las posibles consecuencias de sus acciones. Comenzó a sentir el peso de sus decisiones presionándola, asfixiándola bajo el conocimiento de que un paso en falso podría llevarla a la ruina. Después de llegar, Julia empezó a sentir que la actitud de Bill hacia él había cambiado y eso la tranquilizó. Ni siquiera sabía qué clase de juego estaban jugando su marido y la novia de su hijo, que un disparo determinaría. Era el final del invierno y el juego estaba tomando nuevos rumbos. Sarah tenía un as en sus manos y tenía que demostrarlo. Sarah comenzó a cambiar notablemente, tanto física como mentalmente. Bill comenzaba a sentirse más tenso cuando estaba con ella en casa. El estado de Sarah comenzó a deteriorarse drásticamente, vómitos frecuentes y crisis nerviosas. Bill decidió que la solución racional sería aceptar todas sus condiciones para al menos proteger a su familia de la terrible verdad. Al darse cuenta que el poder estaba en manos de Sarah, ella comenzó a comportarse como quería, en cualquier momento podía llamarlo y pedirle que le trajera lo que quería comer. Pero en el fondo Bill sabía que ese camino estaba plagado de peligros. Temía que cada momento de intimidad los acercara al abismo del que no habría retorno. Cuanto más la consentía, más esperaba ella de él, era un círculo vicioso que se estrechaba cada día más.
cada interacción con ellos se convertía en una prueba de su determinación, una lucha entre el deseo de mantener la apariencia de una familia ideal y la necesidad de protegerse de las consecuencias de sus actos. Bill estaba pensando en transferirla a otra universidad en una gran ciudad, que está muy lejos de su pequeño pueblo, prometiéndole alojamiento gratuito y una vida lujosa allí. Así, deshacerse de ella y salvar a la familia. Mientras tanto, Sarah se escondía bajo una relación con Robert y le hacía el amor para que él pudiera irse a la cama y ella pudiera ir al dormitorio de Bill y seguir con él. Sin embargo, Julia a menudo la veía salir de la habitación de Robert solo por la mañana y comprendía por qué comenzaba a engordar. Julia comenzó a sospechar sobre su embarazo y lo pensó por su hijo y se alegró por ello. Pero no se lo dijo a su hijo, quería esperar a que ella misma se lo dijera. Era el fin de semana de mayo para Julia, y después de eso corrió a casa para contárselo a su marido. Para ese momento era el 2 de mayo, el cumpleaños de Bill. Decidió comprar un gran pastel para la festividad y llamó a su hijo para pedirle paquetes de comida para la fiesta. Ya eran las 2 de la tarde después de la compra cuando regresaron a casa. Mientras él llevaba todas las compras a casa, mamá entró al dormitorio y gritó por lo que vio y salió corriendo de casa histéricamente. Cuando Bill vio a su madre corriendo histéricamente hacia su hijo en la puerta, inmediatamente se levantó y corrió hacia su esposa sin siquiera ponerse los calzoncillos. Y Sarah estaba acostada desnuda en el dormitorio con cara de descontento. Robert se quedó en shock al ver a su madre histérica y a su padre desnudo corriendo detrás de ella llorando y disculpándose. El pastel personalizado estaba hecho pedazos en el suelo y los productos estaban todos en el suelo, lo que hacía imposible hacer algo con ellos. Robert no podía entender si era una broma para su madre o un regalo de su padre. Después de todo, no sabía lo que le esperaba dentro de la casa. Bill sabía que romper con Sarah no sería nada fácil. La carga emocional de una doble vida pesaba sobre él, convirtiendo cada día en un agotador ejercicio de engaño. Al principio, creyó que ceder a sus exigencias le permitiría manejar la situación hasta que ella se fuera a la universidad en otra ciudad. Pero a medida que su relación se profundizaba, se enredaron cada vez más en la manipulación emocional y las amenazas tácitas. Como dicen, todo llega a su fin, y la paciencia de Bill se ha acabado. Aún así, considerando los sentimientos de su esposa, estaba seguro de que la perdonaría si se enteraba por él. Sarah ya había comenzado a comprender esto, y por supuesto estaba planeando el siguiente plan para manipular a Bill. Un día antes de este incidente, Bill tuvo la oportunidad de contarle toda la verdad a Julia, pero no hubo tiempo suficiente, ya que Sarah apareció de repente. El miedo se apoderó de Bill, ni siquiera podía hablar, dejó de respirar. Enrojecido por el miedo, casi se desmaya. Sarah comprendió que era hora de actuar y decidió vengarse de él. Al día siguiente, es decir, el 2 de mayo de 2022, el día de su cumpleaños, lo acusó delante de toda la familia de traidor a su familia y a su amor. ¿Qué hizo Robert cuando entró en la habitación y vio a su novia desnuda y con el vientre lleno de panza, dándose cuenta de que ese niño no era de él en absoluto, sino de su amado padre, que finalmente traicionó a su madre y a sí mismo? ¿Y qué hizo usted cuando vio a su amada niña embarazada de usted, que no era suya en absoluto, de hecho, como un niño de su amado y querido padre hombre? ¿Puede esto llamarse daño moral y denunciarse a la policía? ¿Cree que esta situación es excusable si se trata de la muerte? Robert estaba en un estado de estupor y ni siquiera podía mover los dedos, entonces de repente se dio cuenta de la realidad, su ira nubló su mente. Sus gritos de horror fueron reemplazados por risas locas, lo que lo llevó a un acto monstruoso. Tomó un rifle de caza, que desalojó en el gran salón y corrió tras su padre. El primer disparo fue en las piernas. Bill no pudo huir y se arrastró para salir más rápido de ese lugar, pero todos los resultados fueron en vano. Robert lo alcanzó y le disparó con las palabras, ¿cómo pudiste? ¿Para qué? ¿Qué hice? Su madre se dio cuenta de que no era el mismo y corrió tras su hijo menor para llamar a la policía. Pero cuando ella estaba huyendo, tropezó de repente. Robert lo escuchó y comenzó a correr tras ella. Afortunadamente, ella estaba en el umbral de la casa, entró rápidamente, cerró la puerta y llamó primero al 911. Mientras tanto, su hijo trepó por la ventana y le disparó con una pistola. Ella corrió hacia su hijo menor y se escondió en el ático mientras llegaba el 911. Después de disparar con éxito, regresó a casa por la ventana y fue hacia Sarah. Pero su mente estaba tan confundida que decidió no dispararle, porque consideró que era una muerte rápida y decidió torturarla a ella y al niño y averiguar toda la verdad de ella. La ató a una silla y le hizo una pregunta,
y después de cada respuesta la interrumpía, dejándole una marca en forma de I. Y por cada respuesta incorrecta o incorrecta, y preguntaba hasta que dijera la verdad. Su piel ya estaba surcada de I, y gritó de dolor, pero la madre de Robert le tapó los oídos a su hijo menor y lo abrazó con fuerza. Después del interrogatorio, le abrió el estómago y ella quedó tirada sangrando y perdiendo lentamente el conocimiento. Entonces tomó una pistola y le disparó. Por el sonido del arma gritó su hermano menor y se dio cuenta de que su madre y su hermano eran testigos de sus asesinatos. Decidió matarlos a todos. Subiendo al ático, se da cuenta de que ella está encerrada dentro y decide simplemente quemarlos vivos. Dispara una pistola haciendo un agujero en la puerta y lo llena de gasolina y arroja una cerilla. Mientras tanto, él mismo prepara su maleta para irse a otra ciudad a olvidarse de su familia como si nunca la hubiera tenido. Luego arrastró a su padre y lo arrojó a las llamas, mientras él se sentaba a la salida y esperaba al 911. Y su madre y su hermano ardían vivos gritando por ayuda. Después de todo, si hubieran abierto, habrían muerto a manos de su hijo, dolorosamente y lentamente. Por eso, hasta el final se sentó abrazada a su hijo menor pidiéndole perdón. Cuando llegó el 911, todos ya estaban muertos y Robert estaba sentado en el papel de víctima y llorando por su familia haciendo el papel de víctima. Bill, que en su día fue un esposo y padre cariñoso, perdió todo en cuestión de segundos, a su esposa, a su hijo y la vida que habían construido juntos. La tragedia dejó un vacío que no se pudo llenar, un recordatorio obsesivo de una elección que tomaron en las sombras. En sus últimos momentos, mientras las llamas envolvían su hogar, se vio privado de la oportunidad de comprender la profundidad de la lucha de Bill y la traición que tuvo lugar entre las paredes que compartían. Bill, impulsado por la soledad y el deseo insatisfecho, pagó un alto precio por su elección. La búsqueda de consuelo en los brazos de la novia del hijo de Sarah lo llevó por un camino de destrucción, donde el deseo se convirtió en desesperación. Los fugaces momentos de pasión se vieron ensombrecidos por las consecuencias irreversibles de sus acciones. Mientras tanto, Robert ha resurgido de las cenizas, una figura disfrazada de víctima. A los ojos de la sociedad, era un hombre inocente que había sido víctima de un trágico accidente, un niño que había perdido a su madre y a su padre durante un terrible incendio. Sin embargo, él sabía qué papel había jugado en esta tragedia, en la red de manipulación y engaño que los había enredado a todos. Los planes de Sarah tomaron otros rumbos que ni siquiera podía imaginar. El deseo de incriminar a Bill la llevó a su propia trampa, donde terminó sufriendo ella misma, pero también el niño que nunca nació. La sed de venganza y de quedarse con todo en sus manos costó la vida a todos los miembros de la familia. Gracias por ver este apasionante relato. Si disfrutaste de este apasionante relato, considera darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para ver más historias de crímenes emocionantes. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte las historias que te mantienen en vilo. Sigue conectado para más información.